corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio de la Torá, de estudio de la palabra del Señor. Hoy nos reunimos nuevamente con ese
deseo, con ese anhelo de conocer a nuestro Dios y estudiar estos pasajes de la Escritura, continuando con esta serie verso a verso del libro de Bereshit. Hoy estaremos viendo el capítulo 21, donde se habla acerca del cumplimiento de la promesa tan esperada, tan anhelada de nuestro padre Abraham, ¿no? Y es el nacimiento de su hijo Isaac. Así que en esta mañana estaremos reflexionando acerca de este pasaje y otras cosas que veremos junto con él, como que acontece con Ismael y Agar, luego del nacimiento de Isaac, y también un pacto que hace Abraham con Abimelech, del cual ya hemos hablado antes, pero que aquí se menciona en el capítulo 21. Así que en esto nos vamos a centrar en esta mañana, en eso vamos a estudiar. Así que los invito a que se dispongan, a que tengan sus Biblias, a que tomen apuntes, a que estén ahí listos a aprender en esta mañana acerca de esta enseñanza que el Eterno trae para nosotros en el día de hoy. Así que familia, los invito a que oremos y dispongamos el tiempo de estudio de la palabra. Buen Dios y Padre eterno, te damos honra y gloria. Exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, porque una vez más, Señor, nos regalas un Shabbat, Padre, para buscarte. Una vez más, nos das la vida para estar en tu presencia, Señor, escudriñar tu palabra. Nos das la oportunidad, Señor, de compartir, amado Rey, como hermanos, como familia, Señor, de tu sabiduría, Señor, de tus enseñanzas, Padre. Hoy queremos, Rey eterno, venir ante tu presencia con corazones dispuestos, Señor, con vidas entregadas, Padre eterno, a recibir, Señor, tu palabra, Rey. Habla a nuestros corazones, Señor. Danos el entendimiento y la sabiduría para comprender tu palabra, Señor, y guíanos, Señor, por tus sendas. No nos permitas desviar ni a derecha ni a izquierda, que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor, y sea de provecho para nuestro espíritu, Señor. Gracias te doy, buen Dios, por mis hermanos, por su anhelo, su disposición, Padre, en buscarte, Señor. Revélate a sus vidas, Señor, habla a los corazones, Padre, y aquel que por primera vez, Señor, ve estos videos, Señor, sé tú, Padre, redarguyendo en su espíritu, Señor, hablando a su corazón, Padre, y atrayendo, Señor, en pos de ti, como lo sabes hacer, con amor, con misericordia, Rey. Gracias te doy, Padre bueno, en esta mañana, y bendigo tu nombre por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Familia, capítulo 21 del libro de Bereshit, del libro de Génesis, y dice, visitó Yahweh a Sara, como había dicho, e hizo Yahweh con Sara, como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y aquí entonces continúa la narrativa luego de lo que ha pasado con Abraham, luego de aquel momento, un año atrás prácticamente, o más o menos haciendo las cuentas, donde el Señor lo visita para darle la promesa, confirmarle la promesa de que tendría un hijo de su esposa, donde ellos se ríen, donde Sara estaba ya detrás de la tienda, tras de la puerta de la tienda riéndose, por los nervios, por no sé, la falta de fe, de pronto de no creer que esto fuese a suceder, ¿no? La edad de ellos era avanzada, Sara tenía 90, Abraham tenía 99, una edad compleja y una promesa que no llegaba, un hijo ya encima con una criada de Sara que fue Agar, un hijo que ya tenía para ese entonces 14 años. Así que una promesa que había tardado bastante tiempo en cumplirse, un momento en el que Abraham intercede por su sobrino que estaba en Sodoma y Gomorra, bueno, Sodoma, y aquella destrucción inminente que vino para este lugar, el juicio que el Señor ejerció sobre aquellas ciudades junto con Adma y Seboín, ¿no? Ciudades circundantes de Sodoma llenas de maldad, de pecado, de desviaciones sexuales, bueno, un juicio que el Señor envió a aquella ciudad o aquellas ciudades y las consumió por completo, pero preservó la vida de Lot, ¿no? Recordamos a Lot huyendo con sus 2 hijas y su esposa quedándose atrás, porque miró, recordó, ¿cierto?, que la olla del arroz se le había quedado prendida y por eso quedó convertida en una estatua de sal. No mentiras, por el hecho de añorar quizás o recordar lo que habían dejado en el pasado, atrás, en ese lugar
que fue juzgado por el Señor, donde el mismo Eterno habla con el Eterno en el cielo, ¿no? Y dice que Yahweh y oró, pidió a Yahweh en el cielo que hiciera descender fuego. Eso es un pasaje que lo estuvimos revisando también y que es interesante porque en el capítulo 22 veremos algo similar o un patrón que vuelve y se repite, pero eso lo veremos en el estudio del capítulo 22. Y eso es como un recuento así rápido. Los invito a que vean estos capítulos anteriores, que también vean los capítulos donde el Señor le hace la promesa a Abraham de que tendría descendencia, ¿sí? Cuando le promete que serían benditas en él todas las naciones de la tierra y que lo bendeciría, lo multiplicaría en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, en Génesis 18, todos los momentos donde el Señor le afirma estas promesas, donde le recuerda que es un hijo que vendrá de sus lomos y de su unión con Sara, ¿no? Un hijo prometido, un hijo que no implica la ayuda humana, no implica el que el hombre aporte algo, sino que simplemente depende de la fe y de creer en que Dios puede cumplir estas promesas. ¿Cuánto tarda esto en suceder? Cuando Abraham sale de Harán, ¿cuántos años tenía? 78, no estoy mal, 75. Cuando él sale de Harán, cuando es llamado por el Señor, cuando le dice sal de tu tierra y de tu parentela, cuando se le manifiesta para darle la promesa de un hijo, ¿no? Ya Abraham tenía 87, 80 y algo, ¿no? Cuando es el tema de Ismael, cuando Sara le dice, no, llégate a mi criada, y sale Ismael. Luego a los 99 se le presenta otra vez y le dice, vas a tener un hijo, y por este tiempo volveré el año que viene, y Sara, tu mujer, concebirá y dará a luz un hijo. Ha pasado bastante tiempo, 30 y pico de años habían pasado, 75 cuando él sale de Harán, ¿no? Y acá cuando nace Isaac, ¿cuántos tenía? 100. Cuando nace Isaac ya tenía 100. O sea, habían pasado, no 35, habían pasado 25 años. Una promesa que había tardado bastante tiempo, que Abraham de alguna manera quiso ayudar a Dios y puso aquí de su parte con Sara, su mujer, y con Agar, y entonces tengamos un hijo aquí, y ese a ver si es el de la promesa, pero el Señor le resulta diciendo, ese no es el hijo de tus fuerzas, no es el hijo de tu iniciativa, sino es el hijo que yo te he prometido. Y aquí viene este capítulo 21, donde Dios afirma esa promesa porque ahora se ve hecha realidad. Entonces dice, visitó Yahweh a Sara, como había dicho, hizo Yahweh con Sara como había dicho. ¿Cómo había dicho? Pues en los capítulos anteriores, el Señor le dijo, cuando él estaba en el encinar de Mamre, sentado en el calor de la tarde, y se le presenta el Eterno con dos personajes más ahí, le dice, tu mujer Sara tendrá un hijo y por este tiempo vendré a ti y ella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, ¿no? ¿Por cuanto qué? Por cuanto te has reído, por cuanto Sara se rió. Entonces, aquí se cumple esa promesa. En el capítulo 21, 25 años después de haber salido de Harán, un tiempo bastante largo. Y el Eterno cumplió. Así que vemos que aunque tardó, cumplió. Tardó en términos humanos, en términos relativos, en lo que respecta, Abraham a su mujer, a su condición. Pero en la voluntad de Dios, pues en el tiempo perfecto, en el tiempo propicio, en el tiempo que era, ¿no? Aquí tenemos que entender eso. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, ¿no? Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, de acuerdo a lo que el Señor le había dicho. Aquí aparece una palabra, visitó, ¿no? Visitó Yahweh a Sara. La palabra hebrea para visitó es fakat. Fakat, ¿sí? Significa más que una visita, así como que llegó la visita, ¿sí? Fakat significa una intervención directa de Dios en el asunto. Y les voy a poner para esto un ejemplo. Éxodo 3:16. Éxodo 3:16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado
y he visto lo que os hacen los egipcios. Fíjate que acá aparece la palabra otra vez visitado. Y no es como que Dios miró allá y dijo, ah, no, sí, pobrecitos, están allá necesitándome, sino que el Señor interviene en el asunto, ¿sí? A eso es a lo que va esta palabra para acá, se involucra, exacto. Y acá hay otro pasaje con respecto a Ana, la mamá de Samuel, en primera de Samuel 2:21. Y visitó Yahweh a Ana y ella concibió. ¿Cuál era el problema de Ana? Era estéril, no podía tener hijos, ¿cierto? Y le dijo, Señor, dame un hijo, y si me lo das, pues yo te lo consagro, te lo entrego, y no sé qué, y se más, Bueno, sabemos la historia del profeta Samuel. Y acá aparece esta palabra otra vez para acá. Visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Así que es interesante ver esta palabra, porque implica una conexión directa del creador con su creación en el ámbito de cumplir una promesa, de cumplir una palabra, de inmiscuirse, si se me permite el término, en el caminar del hombre. Y aquí, para hacer algo sobrenatural. Israel, cautivo en Egipto, era posible que él saliera libre, complicado si no es por la mano de Dios. Así que visita Yahweh a su pueblo y se da cuenta y dice, he oído su clamor y los voy a liberar. Que Ana tuviese hijos si era estéril, imposible, pero visitó Yahweh a Ana y concibió y dio a luz. ¿Me siguen? Bueno, con Sara. Visitó Yahweh a Sara, como había dicho, y Sara concibió de Abraham y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y aquí recalca la condición. Israel cautivo, Ana estéril, Sara de edad avanzada, sin hijos, Abraham de edad avanzada, sin hijos, pero Dios interviene en el asunto. Entonces ahí es donde les digo que la impaciencia seguramente que llevó a Abraham y a Sara a tomar a Agar y a, de alguna manera, ayudar a Dios en el plan de la promesa que le había hecho el Eterno una vez atrás a Abraham, pues de alguna manera hizo que la mano humana, que las fuerzas, ¿no? Porque cuando Abraham se allega a Agar, era 14 años más joven que aquel momento, ¿cierto? O sea que si Isaac nace a los 100, y cuando él circuncida, bueno, yo creo que Ismael debería tener más o menos 15, porque él cuando circuncida a Ismael tiene 14, y eso es cuando el Señor lo visita para el tema de la circuncisión. Pero a los 100 es que nace Isaac. Entonces, a los 85 tuvo a Ismael, un tanto más joven, digamos que un hecho de aún tengo fuerzas, bueno, intentémoslo a ver si es por ahí, ¿no? Como que ya veo que esta cuestión no va para ningún lado, de pronto no tengamos y el Señor de pronto lo que quiere es esto. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Como que nos metemos en el camino del plan de Dios por querer acelerar algo que en sus planes es perfecto en el momento que Él quiere. Pero nosotros intervenimos. ¿Y qué pasa cuando la mano del hombre interviene en los planes de Dios? No siempre salen bien las cosas, o por lo general no salen bien las cosas. ¿Por qué? Porque en sus planes perfectos Él desea hacer ciertas cosas, ciertos movimientos, porque le interesa lo que haría la espera en Abraham, convertirlo en el padre de la fe, verdaderamente. Y no solo la espera, lo que viene después, que veremos en el capítulo 22, pero sí nos pone a reflexionar en que la ayuda humana, nuestra intervención en los planes divinos, en los planes que el Señor tiene, pueden causar problemas a futuro. Veremos esos problemas aquí, ahorita en este capítulo 21. Vamos a empezar a ver qué sucedió con eso. Y a lo largo de la historia, a hoy, esos problemas se han multiplicado y hoy en día sigue siendo una dificultad para la descendencia de Abraham por la línea de Isaac, porque su hijo con Agar, su hijo con la egipcia llamado Ismael, hoy le hace afrenta a su hermano. Y es una afrenta que ha durado por siglos. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que nuestro querer hacer en nuestras fuerzas, sin la dirección del Señor, sin aguardar lo que Él ha dicho, porque es que aquí el problema es que Dios le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo. Pero Abraham se apresuró, se precipitó. ¿Por qué?
Pues porque a veces la espera, ¿qué? ¿Cómo dice el dicho? Desespera. La espera desespera. Uno es, ¿no? Cuando Amor se hizo la prueba de embarazo y ya pensábamos, pero nos dijeron, venga mañana. No sé, se la hizo como, no sé, hoy al mediodía, 10 de la mañana o mediodía. Dijeron, listo, mañana puede venir por ella. Como dijo, ¿y mañana a qué horas? No, a partir de las 6 abrimos. Pero esas 12 y 6, 18 horas de que se hizo la prueba, para nosotros fue una eternidad en eso, y era la angustia, el anhelo de saber qué estaba pasando, no sé qué, ¿verdad? Y eso pues un ejemplo, digamos que por darlo. Pero Abraham aquí, 75 años, cuando sale de Harán, haré de ti una nación grande, te bendeciré, multiplicaré, y tiene 99 y esa vaina no pasa todavía. Y resulta que Dios le dice, y no es con el hijo de la esclava, con el hijo de Agar, no es con él, es con hijo de tu esposa, de Sarai. Entonces complejo, ¿no? Complejo la situación. Así que no es más que una condición humana el desesperarse en medio de la paciencia que Dios espera para nosotros, ¿no? Mucha espera. Entonces, Dios visita y en este caso interviene aquí para cumplir una promesa que él había hablado. Ahora, este nacimiento ocurre, como dice acá, como había dicho, o sea, en un tiempo señalado. Y aquí podríamos usar una reflexión acerca de las festividades y la palabra Moed, ¿no? Moed significa tiempo señalado, tiempo designado, un momento en el que Dios justamente dice, es ahí, es aquel día, no es otro. Por eso es que cambiar las festividades, cambiar los tiempos que Dios ha dicho, pues es un problema, porque Él se tomó la molestia, ¿no?, de citarnos, hablando de las festividades, se reunirán para celebrar el Pesach, para celebrar los panes sin levadura, presentarán las primicias y luego presentarán en la fiesta de las semanas, ¿no? Luego la cuenta del Homer, y entonces vendrán y tocarán la trompeta en el día señalado en Yom Teruah, y en Yom Kippur los perdonaré, y X, ¿no? Y Sukkot. Y el Shabbat y tales. Y Dios pone unos tiempos, da unos momentos y dice, esta es mi cita, la reservé en tu calendario. Aparte, estas 7 épocas del año, estas 7 fechas del año, para que nos reunamos y cada 7 días, cada séptimo día, cada Shabbat, te espero. Es nuestra cita. No faltes. Y llegamos nosotros y decimos, ay no Señor, pero no tengo tiempo hoy. ¿Por qué mejor no nos reunimos mañana? Y celebramos Pesach por ahí en julio, ¿sí? Cuando ya haya salido unos asuntos que tengo aquí, ¿sí? Porque celebrémoslo en otra época, ¿no? Y viene el hombre a querer cambiar, intervenir en algo que Dios ha dicho. Entonces, fíjate, Abraham recibió la promesa, pero intervino por afán, ¿no? Aquí no fue por más que afán, porque bueno, Señor, ¿y cuándo? Pero aquí nos recalca que visita a Dios a Sara, Yahweh visita a Sara, como había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho, dice el verso 2, en el tiempo que Dios le había dicho, un tiempo que señalado. La palabra es moadá, de la raíz moed. Entonces, destaca la soberanía de Dios en sus planes eternos para llegar al momento preciso. Y quiero que me acompañen ahí en la lectura a Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. ¿Listo? Vamos a Eclesiastés 3. ¿Sí? Porque el autor de Eclesiastés nos pone un poquito en perspectiva de lo que representa el tiempo. ¿Y qué es? ¿Y para qué nos sirve? ¿No? A veces creemos que el tiempo lo podemos controlar y yo puedo tener cierto dominio sobre lo que va a acontecer y por eso planeo y para no sé qué. Llega el Señor y dice, no seas, por ahí en un pasaje en el Bihadasha dice, no seas como los que dicen mañana iremos, venderemos, comeremos, traficaremos y regresaremos y no sé qué. Más bien dices, di, si el Eterno quiere, si Él lo permite. Y Eclesiastés nos pone aquí un poquito más en cintura y nos dice, verso 1 del capítulo 3, todo tiene su tiempo
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Algo que Dios ha puesto ya desde su eternidad es el tiempo y la hora señalada para cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, de nuestro pueblo y de este mundo. ¿Tú sabes que no crees que el Señor ya sabe cuándo todo esto se acaba? Claro, Él ya lo tiene establecido y no se va a mover ni un día más ni se va a adelantar un día menos. El hecho es que sucederá cuando Él ya lo dijo. Podríamos decir, cuando Él ya lo dijo. Entonces, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora en lo que respecta abajo del cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. O sea, hay un momento en el que vienes a la vida, pero hay un momento en el que te vas a ir. ¿Cuándo es eso? Cuando Dios ya lo dijo. Podríamos hablar de esa manera. Suena raro, ¿no? Pero cuando Dios ya lo dijo. Tiempo de arrancar y de plantar. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. No siempre estamos alegres, pero tampoco estamos siempre tristes. Hay tiempo para todo. Tiempo de endechar. Endechar es cuando hay una pérdida, cuando muere un familiar, cuando estás triste, ¿está cierto? Pero también hay tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. ¿No? Cuando uno construye, entonces llega el momento en el que vas a abrir los cimientos y tienes que esparcir piedras, tienes que sacarlas. Pero hay momentos en donde necesitas de esas piedras para armar otra cosa o rellenar, entonces tienes que juntar otra vez piedras, ¿no? Tiempo de abrazar. ¿Sí? ¿Te doy un abracito? ¿No? Tiempo de abrazar, no es tiempo todavía porque es tiempo de predicar, ¿ve? Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, ¿no? Y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar, ¿no? Y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Ven? ¿Cuál es el provecho que sacó Abraham afanándose de algo que Dios le había dicho? Te daré descendencia, te daré un hijo, voy a cuidar de ti, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. A su tiempo, Abraham, ten paciencia. Pero nos desesperamos, nos angustiamos, decimos, no, Señor, pero ¿qué pasa? Pero pasa el tiempo y aún nada, Señor, ¿qué pasa? Ok, entonces hay tiempo para todo. Y habiendo tiempo para todo, como para eso había también tiempo, el Señor nos exhorta a que aprendamos a vivir cada tiempo con paciencia, que vivamos el proceso con paciencia. Cada momento es crucial, ¿sí? Cuando reflexionas acerca de tu vida, si en otro tiempo hubieses hecho aquella cosa, aquella otra, hoy piensas y dices, no, no era el momento era ahora, ¿cierto? Y quizás hoy estás en algo que dices, ¿será que ya? Pero ¿qué pasa? No sé qué, y seguramente el Señor te dice, no es el momento ahora, el momento será después, ¿no? A su tiempo. Entonces, ¿qué provecho tiene en afanarnos, en preocuparnos, en estresarnos, si Dios ya ha determinado todo para nuestra vida, ¿no? Y Pablo lo cita en Romanos 9:9, donde dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo lo recuerda hablando acerca de esto. Así que el nacimiento de Isaac señaló el inicio del cumplimiento ya tangible, ya ahora sí puedo verlo, de esa promesa del pacto de te haré una descendencia y te multiplicaré. Esa descendencia que heredaría la tierra, que le dijo, tus descendientes heredarán esta tierra, le dijo Abraham, esta tierra que pisan tus pies, del norte al sur, del este al oeste, ¿sí? Desde el Éufrates hasta Egipto, abajo, allá hasta el Mar Rojo, allá, ¿cierto? Una tierra que juré, te voy a entregar, aquí está tu descendencia a la que te la voy a dar. Así que ya se estaba materializando eso que le había dicho en Génesis 12, cuando lo llama, en Génesis 15.
Así que eso nos habla de fe. Se resume en fe. La fe es esperar, es confiar, es aguardar en las promesas que Dios ha hecho. Así que la fe es convicción, aguardar en lo que Dios ha dicho y confiar en que Él lo va a hacer, en que Él va a cumplir. ¿O no tenemos fe en que seremos transformados cuando Él nos llame a su presencia? ¿No se basa en eso nuestra fe, en este caminar? Claro, en esta vida seguramente vivimos muchas circunstancias, ¿verdad? Pero, ¿cuál es nuestra esperanza al final de todo esto? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Y cuál es nuestra fe que tenemos en todo esto? En verle un día, en estar en su presencia, en habitar por la eternidad con Él. Esa es la fe que aguardamos. Entonces, no por eso nos vamos a desesperar. Señor, llévame ya a ver si ya te veo. ¿Cierto? Sino con paciencia, aguardando su misericordia, sus promesas. Entonces, sigamos, verso 4 del capítulo 21. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y aquí aparece nuevamente aquel mandato que le dio en capítulos anteriores, donde le dice: a tu descendencia la circuncidarás, todo varón que nazca de 8 días lo circuncidarás. Cuando hace la circuncisión, Ismael tenía 14, Abraham ya tenía 99, estaba viejito, pero Dios le ordena que lo haga de ahí en adelante. Claro, nace el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? 8 días circuncidado, obedeciendo al mandato de Dios. ¿Dios cumple? Sí, pero yo también debo obedecer a sus palabras. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Ven? 25 años después de la salida de Harán, resultó la promesa hecha, ¿no? Dios nunca se tarda. ¿Dios qué? Llega a tiempo. Llega en el momento que es. Ahí es el momento preciso, ese es el momento. 100 años tenía que tener Abraham cuando esa promesa se debía materializar, haber hecho. Entonces dijo Sara: Elohim me ha hecho reír. Ahí cobra sentido el nombre de su hijo, Isaac, ¿no? Elohim me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Claro, imagínate a Sara con 91 años, con un bebé de brazos y ahora amamantándolo. Imagínate, Sara se ríe y dice: Señor, ¿qué has hecho? Mírame, aquí yo, dizque amamantando hijos. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿No? Imagínate el anhelo de una madre, en este caso de Sara, de poder tener en sus brazos a su propio hijo, de darle pecho, ¿no? Esa conexión que hay ahí íntima entre la madre y su hijo, que no la tiene nadie más, ni siquiera el papá tiene esa conexión que tiene un hijo con su madre cuando lo amamanta, y ella a los 91 años pudiendo hacerlo. Ese deleite de ella, ¿cómo es esto posible, no? En el capítulo anterior, cuando le menciona la promesa nuevamente, cuando se le presenta el señor Abraham en el encinar de Mamre, que Sara estaba allá atrás, dice que ella se ríe y dice: ay, ¿quién va a decir que yo a los 90 años voy a amamantar hijos? ¿Quién dijo eso? ¿No? Pues el Señor le devuelve esa risa de pronto de incredulidad, de nervios, eso va a ser como complicado. Se la devuelve con una risa de: mira, ahí está la promesa. ¿Ves? Yo puedo hacerlo, ¿no? Se le presentó a Abraham como el ¿qué? Como el Shaddai, ¿recuerdan? El Shaddai, el que lo puede hacer todo. El Dios omnipotente, el que puede hacer de lo que no es, algo que sea. Y Sara aquí deleitándose en amamantar a su hijo dado a su esposo Abraham, ¿no? Una promesa cumplida. Y aquí
no todo es color de rosa. Aquí la promesa trajo consigo una dificultad por cuanto les mencioné ahora. Abraham metió su mano en el asunto. Si Abraham no hubiera metido su mano en el asunto junto con Sara, aquí de ven, con Agar y tal, es el hijo, no sé qué, a ver qué, otro gallo habrá cantado. Pero como no fue así, entonces, mira lo que aconteció. Y creció el niño y fue destetado. ¿Cuánto es la edad más o menos de destete? 2, que 3 años. Hay gente que puede amamantar hasta más, ¿sí? Pero digamos que hoy los médicos dicen que por ahí hasta los 2, pero digamos que 2 o 3. Isaac ya tenía 2 o 3, eso quiere decir que Ismael tenía 17, 18 años ya era un hombre pues grande, ya era un hombre, ya había pasado de su juventud, ya era de alguna manera un adulto, Ismael. Y dice, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Por qué esto, digamos que cobra algún sentido? Porque el destete implica el que el hijo ya empieza a comer un alimento distinto. Y en este caso un alimento sólido. Un hijo ya puede a esa edad comer alimento sólido. ¿Sí? Sí, pero digamos que en el hecho de que se hubiese alimentado solamente de la leche materna, aquí ya Abraham hace un gran banquete y le dice, bueno hijo, ahora sí péguele a lo que quiera. ¿Cierto? Coma de todo. ¿No? Ya a esa edad los hijos, los bebés tienen dientes, no todos, pero ya tienen bastantes, ¿no? Por lo menos algunas muelas, por lo menos algunos dientecitos adelante, pero ya pueden masticar alimento, ¿no? Entonces, hace un gran banquete el día del destete de Isaac. Así que tanto como el amamantar era una dicha, un privilegio grande que tuvo Sara y que lo vivió en su proceso, también el destete de, bueno, ya es momento de dejar la leche materna porque no te suple para tu desarrollo y ahora es necesario que introduzcas otra dieta, ¿no? De ahí es donde el apóstol Pablo hace esa referencia de la leche espiritual, el alimento espiritual, que es lo básico, porque es que por algo Dios permite que la mujer amamante, si no, pues no hubiese creado a la mujer así, con glándulas mamarias para que le alimentara a sus hijos, simplemente lo hubiera obviado y hubiera dicho, pues alimentenme de otra cosa. Es necesario la leche materna hasta cierto punto. Ya después de ese punto, ya por más de que la mamá quiera darle y todo eso, no va a cumplir las cualidades nutricionales que necesita el bebé y es por eso que en su dieta necesita agregarse otro tipo de alimentos. Es donde Pablo dice, el alimento espiritual, la leche, esa ya es tiempo de que la dejen y coman ahora algo sólido. No te puedes quedar toda la vida con la leche, ¿no? Imagínate yo aquí con los años que tengo y todavía, mamá, mándeme el teterito para dormirme, ¿cierto? O la leche para desayunar, ¿no? De hecho, ni la leche me gusta. Pero, por poner un ejemplo, no, era hasta cierta edad, ahí ya, para adelante, a comer otra cosa. Entonces, un gran banquete fue destetado y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y aquí vienen los compliques del acelere. El acelere de Abraham y de Sara, porque es que Sara le propone a Abraham eso. Ahora Sara estaba viéndose aquí a gatas, porque esa propuesta que ella le hizo, que Abraham pues ni corto ni perezoso accedió, dijo pues bueno, si es así será, entonces yo me acuesto con la egipcia, ¿cierto? 17 años después, 18 años después, estaba siendo un problema para su propia casa. Y Sara, la que había dicho, toma a mi sierva y tendremos un hijo de ella, ahora estaba en problemas porque su hijo, el que había nacido de sus entrañas, estaba recibiendo afrentas de su hermano mayor, ¿no? Una diferencia de 17, 18 a 2, 3 años, ¿no? Y dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y aquí una decisión difícil de un padre.
Porque recordemos que en capítulos anteriores, cuando Sara se molesta, porque Agar, no estaba Isaac, pero Agar se estaba como creyendo mucho café con leche, ¿cierto? En la casa, pues Abraham le dice, pues despídela, al cuento que es tu sierva. Pero Abraham, pues obviamente un papá, por más de que no sea el hijo con la mujer que está, pues no va a echar a su hijo a la calle como pues váyase porque qué más se le hace. Es complicado y para Abraham fue muy difícil esta situación. Para Abraham fue compleja, pero entendía que el hijo de la promesa era Isaac y que no podía heredar el hijo de Agar junto con Isaac, su hijo. Y aunque es una decisión difícil, pues Abraham tiene que tomarla, ¿verdad? Porque ahí es donde están parte de las consecuencias de nuestras obras, de nuestros actos cuando nos inmiscuimos o nos aceleramos o intervenimos en lo que Dios ha dicho. Por eso es donde les digo, paciencia, esperar, tener fe, porque cuando metemos la mano luego vienen los ayes, ¿no? No has cometido errores que tú dices, si yo hubiese, y no hablo específicamente de hijos, de cualquier cosa, no has cometido un error que dice, si yo no hubiese hecho esto, me hubiera esperado, me hubiese aguardado, me hubiera callado, no hubiera dicho, no hubiera ido, no estaría hoy pasando lo que está pasando. Muchas veces, por nuestros mismos actos, nuestras mismas decisiones, causamos circunstancias que luego, al cabo de un tiempo, se nos vienen en nuestra contra y ahí reflexionamos y decimos, yo no debía haber hecho eso. Si me hubiera quedado callado, ¿no? Si no hubiera intervenido en esa conversación yo, si no hubiese hecho ese negocio, si no me hubiera acelerado en comprar esto, en aquello, vienen los ayes. Por eso, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y aguarda el tiempo de esto. Dice, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, ¿no? Hay veces que hay conversaciones que uno dice, yo voy a decir algo aquí, pero reflexiona uno y dice, mejor no me quedo callado, porque ¿qué aporto ahí? Y mejor, más bien, me meto y termino, ¿cierto? En problemas. ¿Han visto discusiones de pareja? Cuando hay una discusión de pareja, lo peor que pueden hacer los suegros, ¿cierto? Es meterse. Un suegro se mete en una discusión de pareja y ¿quién pierde? El suegro. Porque es que luego la pareja se contenta. ¿Y quién quedó disgustado y emproblemado o con alguna molestia? El que se metió. ¿Han visto cuando está peleando el esposo y la esposa y de pronto viene un extraño? ¡Aiga, respétela, no! Y entonces la mujer se mete, usted no se meta con mi marido. Pero la estoy defendiendo, usted no se meta, cállese que sale, el tercero siempre sale afectado. Entonces, pues, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar, hay tiempo de si me meto o no me meto. ¿No? Hay tiempo de guardar, pero también hay tiempo de desechar. Hay tiempo de comprar, hay tiempo de no hacerlo. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Más trabajando todo el tiempo, ¿no? El cuerpo no aguanta. Y descansando todo el tiempo, pues tampoco aguanta. Hay tiempo para todo, ¿no? Hoy estamos en tiempo de Shabbat y el tiempo de Shabbat en este momento es tiempo de escuchar la palabra, ¿no? Entonces, aquí hay algo curioso. Dice que el hijo de la esclava, o sea, Ismael, se burlaba de Isaac. Y digo es algo curioso porque la palabra o el verbo que se usa aquí, burlar, es el mismo que se usa para el nombre de Isaac. O sea, burlarse se dice zafak, reírse a carcajadas. E Isaac se dice yizhak, viene de la misma raíz, que es reírse. Entonces, es un juego de palabras aquí del que podríamos notar que Sara a lo mejor sintió una cierta amenaza de parte del hijo de la criada con su hijo, ¿no? Entonces ya es una burla, ya aquí el asunto está, puede pasar a mayores si esto sigue así. La tradición, no la Torá, no la escritura, la tradición menciona acerca de esto algo, ¿no? Y es que se menciona que Ismael era cazador, ¿no? ¿Recuerdan en la promesa que le hace el Señor a
a Agar y a Ismael le dice, este será un hombre fiero, ¿cierto? Y no sé qué dice más tarde. Resulta que en la tradición se dice que, y si no estoy mal en el libro de Hazel también se menciona eso, que Ismael era un muy buen tirador de arco y flecha, era un buen cazador, Ismael. Y dice la tradición que esto que acontecía aquí, lo que pasaba aquí, esto solamente como para enriquecer el comentario, pero no está escrito, es tradición oral, que lo que hacía Ismael era jugar al tiro al blanco con su hermano. Una cosa que no suena descabellada en el asunto de que uno como hermano mayor hace eso con sus hermanos menores. Yo tuve hermanos menores, no de esta diferencia, aquí hubo una diferencia de 15 años. Yo tuve un hermano con una diferencia de 9. Y es grande porque yo con 9 y mi hermano con 1, yo con 10 y mi hermano con 1, yo con 13 y mi hermano con 3, puedo aprovecharme de mi hermano, sobrado. ¿Sí? Si con una diferencia más corta se puede, con una diferencia así de larga, ¿cuánto más? ¿No? Ahora imagínate un muchacho de 17, 18 años burlándose y haciendo afrenta a su hermano menor de 3. ¿Quién pierde ahí? Pues el menor. Entonces su madre vio que el asunto era complejo aquí y si la tradición es real, o sea, si lo que no estoy diciendo que sea lo que dice la palabra, sino si la tradición es real, que este hacía eso, pues es como jugar hoy en día uno ya de grande con, digamos yo así con mi hija y a dispararle con una pistola de balines o con una de esas Nerf a pegarle a ella, ¿cierto? Riéndome yo de que ella está corriendo de que yo lo haga y yo divirtiéndome, ¿no? Eso suena a un abuso, ¿no? Algo que pues no debería ser, claro. Si esto es así, su madre vio el asunto y dijo, no, ¿cómo es posible que esto pase, que este venga a aprovecharse? Y más que este es hijo de una esclava, este es mi hijo, ¿no? Hijo de mi esposo y mío, es la promesa. Entonces Abraham tiene aquí que tomar una decisión. ¿Se lo hubiera evitado? Sí. ¿Cómo? Pues no ayudando a Dios. No se hubiera tenido que deshacer de algún modo de su hijo, haberlo sacado. Ahora, no se deshace de él siendo un muchacho de 2, 3 años, ¿no? Ya era un hombre grande, 17 años podría tener, 18. A esa edad lo despide. Entonces, aquí va a empezar el cumplimiento de la promesa. Y no es posible que el esclavo, el hijo de la esclava, herede con el hijo junto con el hijo de la libre. Eso no es posible, dice Abraham. Y eso lo recalca el apóstol Pablo en Romanos, ¿sí? Y ahora ahora más adelantico, les voy a hacer esa reflexión al pasaje de Gálatas, donde hace Pablo una alegoría entre Agar y Sara hablando de esto. Ya vamos allá. Entonces este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, lo que les digo. Despide a tu hijo porque no es el de la mujer con la que te dio el hijo de la promesa, échalo. Es mi hijo. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo? O sea, es que igual es mi descendencia, ¿no? Difícil decisión para Abraham. Pero consecuencia de su acto. Y aquí tuvo que tomar una decisión porque no podía heredar el de la esclava junto con el de su esposa. Entonces Dios dijo a Abraham, y aquí interviene Dios, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor interviene y le dice a Abraham, no te aflijas, no te afanes, sigue el consejo de tu mujer, porque en Isaac te voy a dar descendencia, no es en Ismael. Y él, en otras palabras, le está diciendo, yo lo voy a cuidar. También le dijo, del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. O sea, el Señor le dice a Abraham, entiendo lo que hiciste, bueno, pero no te afanes, porque habrá descendencia también de él. Él también será una gran nación. De él haré una gran nación. Aquí hay una reflexión que hacer, rápida, y es en qué momento oír el consejo de la esposa y en qué momento no oír el consejo de la esposa. Sara le aconsejó, métete con Agar y ten de ella un hijo. Abraham acudió a ese consejo. ¿Sabio? No. ¿Buen consejo?
No, pero oyó a su esposa y fue e hizo. Aquí, este consejo que le da, esto que le dice Sara, el Señor lo aprueba y dice, oye la voz de ella, porque la descendencia te será llamada en Isaac, no en Ismael. Así que escucha la voz de tu esposa. Es un consejo sabio lo que te está diciendo. Entonces, como siguiéndonos o rigiéndonos con lo que dice Eclesiastés, hay tiempo de escuchar y hay tiempo de abstenerse de hacerlo. Entonces, ¿cuándo es buen consejo de la esposa y el hombre debe acudir a él y responder según ese consejo? Cuando es conforme a los planes y a la voluntad de Dios. Cuando no es conforme, por más de que sea la esposa y se moleste, pues no lo hagas. Ahora eso no quiere decir, bueno, cállese usted porque usted no me da consejos, entonces no, no. El asunto es, la responsabilidad resulta siendo de quién. Resultó siendo de Abraham. Fue su hijo el que tuvo que despedir. Sara ya ahora tenía un hijo de sus entrañas con el que ahora disfrutaba el deleite de ser madre. Pero el problema había quedado para Isaac porque no era hijo para Ismael. Él no era hijo de Sara, era hijo de Agar. Y Sara, de alguna manera, pues desprenderse de Ismael no era tan difícil. Para Abraham sí, porque era su hijo. Entonces, la consecuencia de haber escuchado el consejo de su mujer lo llevó a él a sufrir esa decisión y pagar esas consecuencias, ¿no? Entonces, la reflexión que debemos hacer aquí es, en los matrimonios, en los hogares, en qué momento hay que escuchar consejo y no solamente no escuchar, en qué momento hay que acceder a un consejo, ¿cierto? Y en qué momento hay que abstenerse de acceder a esos consejos. Y las mujeres ser sabias que si la responsabilidad de todo eso corre por el hombre, pues cada vez que se dé un consejo, una mujer sabia, ¿cierto? Edifica su casa, dice el proverbio. La mujer sabia edifica su casa, así que el consejo que da una mujer sabia es en pro de edificar, ¿cierto? Pero la necia dice que ¿qué? Con sus manos la destruye. Entonces, aprender como esposos a identificar un consejo sabio y un consejo necio, la esposa aprender a, a, a dar consejos de acuerdo a la voluntad del Señor y entender que si un consejo no es bien recibido por su esposo porque en su criterio pues no está bien, no va de acuerdo a la voluntad del Señor X, pues no molestarse tampoco porque pues puede suceder que, pero es que yo le digo y usted no hace caso, no, tampoco se trata la relación así. Un matrimonio es ayuda idónea, ayudarnos y darnos consejo y tomar decisiones y hacerlo en pro del hogar, del matrimonio. Pero no siempre los consejos son buenos, no siempre los tiempos son buenos. Entonces, si no es tiempo, pues no es tiempo y ya, ¿verdad? Entonces, aprender este punto porque el que, el que sigamos estos consejos nos va a llevar a matrimonios sanos. Cuando no accedemos a esto, nuestros matrimonios se pueden contornar un tanto nocivos, porque entonces resulta que cuando habla la esposa, el esposo tiene que hacer caso de todo lo que diga, porque si no, entonces se molesta y pues tampoco funciona así. Ahora el esposo también, hay matrimonios donde no se aguanta que la mujer le diga nada, porque yo soy el que mando y tampoco es así. Entonces es un equilibrio, llegar a un equilibrio y cada uno, de acuerdo a lo que está escrito, proceder con sabiduría de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya de ahí para adelante, pues ya no me meto en cada asunto en particular, hablaría del mío propio, ¿cierto? Pero el consejo es, hay tiempo para todo y hay tiempo en los que hay que decir que no, aunque moleste, y hay tiempos en los que hay que decir que sí, aunque a mí mismo como varón de pronto me moleste, pero hay que hacerlo. Entonces, familia, un consejo te doy porque porque Popeye, el marino soy. No mentiras. Porque de acuerdo a lo que dice la escritura, debemos proceder. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué le dio para que se fueran? Agua y pan. Sustento y alimento y busca tu futuro, ¿no? Buen viento y buena mar. Le dio agua y pan, ¿no?
Es complicado, ¿no? Es curioso, ¿no? Un hombre tan rico, un hombre tan lleno de riquezas, de alimento, y despide a su hijo con la criada, con pan y agua, ¿no? No te hubiera dicho, uy, papá, pues usted con todo ese billete, mándeme 3 camellos bien tanqueados para yo al menos aguantar el viaje hasta donde vaya, ¿no? Agar se va para Egipto, regresa a su tierra. Es complejo, pero vuelvo y insisto, malas decisiones, malos procederes traen consecuencias. Y no, dice la escritura aquí, no heredaría el hijo de la esclava con el de la libre. Es complejo. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Aquí es interesante porque les menciono, de pronto la tradición pinta a Ismael como un niño así, 3, 4 añitos, allá llorando en un árbol y la mamá dejándolo morir. No, Ismael ya era grande, ya era un adulto, 17, 18 años, ya era un hombre grande. Le faltó el agua, se le acabó el agua. El viaje desde Mamre, donde vivían ellos, ¿cierto? En Hebrón, hasta Egipto, porque es que ella iba para Egipto, es largo, es bastante, ¿cierto? Cuando se meten en el desierto de Beerseba, que eso queda en la península de Sinaí, el pan le aguantó harto, ¿sí? Le dio un pancito grande y le dio buena agua, porque de Hebrón hasta Beerseba siempre hay camino, pero ya estos estaban en un desierto, un lugar complejo de pasar, ¿no? Beerseba es ahí un lugar importante en la península del Sinaí. Les falta el agua del odre y el muchacho se echó debajo de un arbusto a buscar sombra allí y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera, y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró. Y aquí hay varios comentarios, pero hay uno que me llama la atención con respecto a este asunto, y es que Agar ve que su hijo está con necesidad de agua, está mal, ¿no? Y ella no hace nada por él, sino que dice, se sentó a tiro de un arco a ver si para no ver cuando muriera. La escritura es bien curiosa porque de pronto no sería el proceder de una madre, no sé, ver que su hijo pueda morir por falta de sustento y el procederse a sentarse a la distancia para esperar que muera y no verlo sufrir, ¿no? ¿Qué hubiera podido hacer Agar? Lo que hizo Ismael. Lo que hizo Ismael. ¿Por qué? Recordemos cuando ella huye de Sara, se le presenta el ángel del Eterno a ella y le hace una promesa con su hijo. Le dice, regresa, no es tiempo de que te vayas, sométete a tu señora y no te afanes porque yo a él lo voy a cuidar. Este era el momento para recordar a aquel Dios que la había visto en aquel pozo donde le dijo el Roí, el que me ve, el que me ve. Este era el momento de decir, tú que me ves, ayúdame, socórreme. Pero la actitud de Agar fue sentarse a distancia. Bueno, no sabemos. No, o sea, no estoy juzgando a Agar ni nada, es una situación compleja. Pero no hizo seguramente lo que hubiera podido hacer, clamar a ese Dios que la había visto. Aquí lo hace Ismael. Y ahí cobra sentido su nombre. ¿Qué significa Ismael? Yahweh oye, Yahweh escucha. Ismael, en la raíz de Shema, ¿cierto? De Shmuel, ¿no? Dios oye, Dios escucha. ¿Qué hizo Ismael? Lloró, clamó, alzó su voz y lloró, ¿no? Nasá, elevarse en gran manera, es la palabra asá, alzó. Y lloró, vaca, lamentarse, llorar. ¿Y qué pasa cuando él levanta su voz, clama, llora, se lamenta? Ismael, Yahweh oye, Yahweh escucha. Verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho
Y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Ven? Agar tomó una decisión de, pues, que muera ya, yo no voy a verlo morir. Ismael clamó, oró, lloró. No es muy claro el texto diciendo como que él hubiese orado al Señor, pero no está mal pensarlo, porque su papá temía a Dios. Seguramente lo había instruido en el camino de Dios, le había enseñado acerca de él, ¿no? Pues viviendo 17 años con su papá, algo debió conocer Ismael de Dios. O sea, no era desconocido para él seguramente clamar a Dios. Lo hace, Dios lo escucha, Dios le oye y le dice a Agar, no temas porque el muchacho va a vivir, yo haré de él una gran nación. Entonces, Elohim les abrió los ojos y le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Estaban llevados y el Señor respondió, acudió a su llamado y proveyó. Proveyó de que una fuente de agua abrió sus ojos. Eso quiere decir probablemente que la fuente estaba cerca, probablemente que por la situación no veían más de... ¿Qué pasa en las situaciones de dificultad? No vemos más allá de nuestra nariz, de nuestro problema. Estamos aquí, el problema está aquí, ¿cierto? Pero no levantamos a ver qué hay más allá del problema, de la circunstancia. Y esto es lo que nos deja como enseñanza este pasaje, ¿no? Miremos más allá de la dificultad y de la circunstancia, y más si hemos temido a Dios, clamemos a Él, porque Él oye. El que hizo los oídos, oye, y el que hizo los ojos, ve. Así que, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, hacemos nuestra voz, clamemos a Él, porque Él nos oye. Y no nos quedemos detrás de la prueba, lamentándonos por nuestra situación. Actuemos. ¿Y cómo podemos actuar? Clamando a Dios. Entonces les abrió los ojos, o sea, como que les quitara el velo y dijo, uy, sí, aquí estaba el agua y yo aquí llorando. Mira el pozo ahí al lado y nosotros aquí muriéndonos. ¿Ves? Es como que la solución está a tu alcance. No la ves porque tu problema te está cegando, pero clama a Dios y Él te va a mostrar el camino. ¿Ven cómo cobra sentido esto? Les mostró la fuente y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y es donde les digo que la tradición menciona que cogía a su hermano a flechazos. Y habitó en el desierto. ¿Nunca jugaron eso de niños? Yo jugué de niño, pero pues no con mi hermano, sino con hombres, muchachos, jóvenes de mi edad. Jugaba en esa época con pistola de balines. No había arco y flechas. Seguramente si hubiera vivido en esa época uno hubiera jugado con arcos y flechas. Pero jugaba con pistolas de balines a dispararnos con pistolas de balines. A jugar con eso, jugábamos. Ponchados, pero más. Tenía un amigo con el que jugábamos en el cuarto de él, con pistolas de balines, así. Entonces, pues, yo digo que, pues, que Ismael jugara al tiro al blanco con su hermano no es descabellado. ¿Sí? No tenían punta. ¿De más? Algodón de azúcar. Abre la boca, hermanito. Ahí te va la flecha. ¿Sí? O como Guillermo Tell ahí con la manzana, ¿no era el de la manzana? Sí, igual es normal, no era su hijo, entonces ella solo quería proteger a su hijo. Entonces, Cualquier cosa que hiciera Ismael, obviamente jugar con su hermano ahí al tiro al blanco, ¿no? Fue diestro tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Es donde les digo que viene el que Agar se hubiese ido para Egipto. ¿De dónde era ella? Egipcia. Agar era egipcia, ¿no? Y le tomó mujer a su hijo de Egipto.
hasta donde yo tengo entendido, la vez pasada le comentaba a Temi, hasta donde tengo entendido, los egipcios tienen creencias como los árabes, ¿no? Musulmanas, ¿no? Los egipcios practican, no sé si en su mayoría, pero un gran porcentaje de la población es musulmana, ¿no? Bueno, de ahí viene como toda esa conexión, esas raíces, ¿no? Les dije al principio que, al principio de esto ya seguimos con el verso, pero quiero hacer una reflexión o tocar un tema rápido de una alegoría que hace el apóstol Pablo en Gálatas de Agar y de Sara, porque esta es una pregunta que nosotros como creyentes debemos tener muy clara al momento de responder, y es un pasaje que es difícil de interpretar o de darle el significado correcto, ¿no? Y les voy a leer el pasaje, les pregunto y luego les doy la respuesta. Gálatas 4:21, acompáñame ahí a ese capítulo de Gálatas 4:21. Porque Pablo usa esta alegoría de Agar y de Sara, la esclava, la libre, y hace una alegoría, una comparación con el tiempo en el que él estaba viviendo y la situación. Y esto es clave porque este es uno de los pasajes con los que la cristiandad por lo general, o aquellos que siguen estas enseñanzas de Pablo mal interpretadas, porque no es que yo lo vaya aquí a cambiar del cielo a la tierra o vaya a decir alguna cosa extraña, no, es porque se lee mal a Pablo, se usa para abolir el guardar la Torá, el guardar la ley, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice. Decidme, arrancamos aquí, Pablo siempre se cura en salud, como uno debe hacerlo siempre, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo está diciendo a los Gálatas, óiganme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí ya dentro, con lo que nos va a leer, aquí ya nos está dando una pista y es que debemos entender de qué leyes está hablando. Decidme a los que queréis estar bajo la ley, ¿cuál ley? ¿No habéis oído la ley? Pregunto, ¿cuál ley? Vamos a leer. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Aquí ya lo acabamos de leer, uno de Sara y uno de Agar. La esclava Agar, la libre Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. No hemos dicho nada raro. Pablo lo confirma aquí de lo que les estaba diciendo. El de la carne, pues Abraham metió su mano, ayudó al Señor y nació Ismael. Y el de la libre, por la promesa, sin mano humana, solamente con fe y creyendo que Dios lo podría hacer. Lo cual es una alegoría, dice el apóstol Pablo aquí. O sea, de entrada ya el apóstol Pablo nos está diciendo que esto es una alegoría, ¿no? Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe con júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Recuerdan a Ismael allá echándole flechas, molestando a su hermano? Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Lo acabamos de leer, que Sara le dijo no puede heredar, y Abraham tuvo que seguir ese consejo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Claro este pasaje? ¿Claro? No, ¿cierto? Difícil este pasaje. Un pasaje complejo. Recapitulemos. Decidme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Aquí arranca ya con un dilema Pablo y nos dice, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han escuchado la ley? ¿Quiénes querían estar bajo la ley? Y les dice, ¿pero no han oído lo que dice la ley?
¿Los gentiles querían estar bajo la ley? Judíos. ¿Los fariseos querían estar bajo la ley? ¿Ellos no querían ser judíos? ¿Los judíos? ¿Los gentiles querían ser judíos? ¿De qué ley está hablando Pablo y de qué ley está diciendo no han oído qué dice? ¿Cuál ley oral? La- La de los judíos. Ok, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Nosotros queremos estar bajo la ley? ¿Sí queremos estar bajo la ley? No, pues pregunto lo que está diciendo aquí Pablo. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Entonces uno dice, sí, yo quiero guardar la ley. ¿Cierto? Si vamos por ese camino, siguiendo esa lógica que me están diciendo, entonces, Pablo está diciendo, ¿ustedes quieren estar bajo la ley? Bueno, ¿cuál es la lógica entonces? Ok, les está escribiendo a los Gálatas, ¿no? Y les dice a los Gálatas, ¿ustedes quieren estar bajo la ley? ¿No han oído la ley? ¿A qué ley se está refiriendo? La oral, ¿cuál? ¿Pero cuál? ¿Cuál de las dos leyes? Es que aquí menciona dos veces, decidme los que estáis bajo la ley. No, espérenme, despacio. Decidme los que estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿La de Dios o la oral? Listo, la oral. ¿No habéis oído la ley? ¿Cuál ley? La espiritual, la de Dios, la de Torah. ¿Sí? ¿Esa es la lógica? Es que quiero que entendamos este pasaje porque decimos que, no, sí, entendemos, pero leemos Gálatas 3 y 4 y quedamos patinando cuando nos dicen este pasaje. ¿Ok? La primera, dice aquí, es la ley oral. Y la segunda, ¿han oído la ley del Eterno? Ok. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Dónde está escrito eso? La Torá, ¿cierto? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre. ¿Por qué? Por la promesa. ¿Listo? Después de esto no pueden decir que no saben. Y si les pregunto otra vez, no me digan, no sé qué dice este pasaje. Lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, que es libre. Y aquí es donde se pone más pesado todavía. ¿Qué se hizo en el Sinaí? Se recibió la Torá. Pero aquí Pablo está diciendo, por eso les digo que esto es difícil y que se usa comúnmente para decir que la ley no funciona, que no hay que guardarla. Aquí Pablo está diciendo, pero esa Agar, que es la hija, la esclava, es el monte Sinaí que está en Arabia. O sea, Pablo aquí está diciendo que lo que pasó en Arabia, en el Sinaí, donde se dio la ley, eso hace referencia a Agar, una esclava. Y nosotros no somos, dice Pablo, hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces aquí entra el comentario y dice, por eso no hay que guardar la ley. Pues porque Pablo está diciendo que los hijos de Agar, de la esclava, son hijos del Sinaí, y en el Sinaí se dio la ley, ¿no? Pues es lo que estoy leyendo aquí. En cambio, los hijos de Sara son los de la libre. Nosotros, los de la Jerusalén de arriba, madre de todos, la libre. Y no heredará, los de la libre juntos con los de la esclava. ¿Dónde está el problema aquí? Primer punto, Pablo no podría estar negando la Torá, diciendo que no hay que guardarla. Pablo aquí nos debe estar diciendo otra cosa, nos debe estar hablando de algo a lo que tenemos que llegar a un entendimiento de esto. ¿Cuál es la clave? La palabra que usa aquí, alegoría. ¿Cierto? ¿Qué es una alegoría? Español de noveno. No sé cuándo dan eso, pero ¿qué es una alegoría? Una comparación, una similitud. Voy a usar, Pablo dice, esto que acontece aquí en la Torá de lo que dice, para darles aquí un entendimiento a una situación. Ojo aquí, esta es la Jerusalén actual.
sea, Pablo está diciendo, voy a traer un pasaje aquí de la Torá donde dice que la esclava la libre, no sé qué, y lo voy a usar de alegoría para darles la situación de la Jerusalén actual. Ah, ok, Pablo. Entonces, ilústranos. ¿Cuál es la situación de la Jerusalén actual? ¿Actual cuál? La de la época de Pablo. Pues no está hablando de la actual de la época de Abraham, ni de la época, ni de la época de David. No, está hablando de la Jerusalén actual en su tiempo. ¿Cuál era la condición y la situación de la Jerusalén actual de la época de Pablo? ¿Una Jerusalén qué? No. ¿Pero cómo estaba? ¿Ah? ¿Pero cómo estaba Jerusalén en aquella época? Sometida. ¿Por quién? Por los romanos. No tenía control de su propia tierra porque Roma la tenía controlada. Punto clave. ¿Por qué? Porque y aquí empezamos a ahondar, una de las maldiciones de la Torá por la desobediencia a la ley era ¿cuál? De las más graves. Esa maldición se encuentra en Deuteronomio. Con mi chica. Ya les digo. 28:32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Por causa de desobedecer la ley, Dios maldijo o maldice al pueblo y dice, si tú desobedeces la ley, serás llevado cautivo. Serás dominado por otro pueblo, por otra nación. ¿Qué estaba pasando con Jerusalén en aquel entonces? Estaba siendo cautivo. Y decimos nosotros, pero si guardaban la ley, ¿por qué estaban los romanos ahí? Algo estaban haciendo mal. Porque una maldición de la ley es ser dominado por otra nación si yo no obedecía la ley. Eso quiere decir que la manera de proceder de la Jerusalén actual no era conforme a la ley. No estaban siguiendo conforme a la Torá, sino conforme, ahí entra el sentido, de lo que dice Pablo, a aquellos galácticos, no mentiras, los de Galacia, a aquellos, ¿cómo es el gentilicio de los galacenses? ¿Ah? A los gálatas, ¿no? Les decía, ¿ustedes quieren estar bajo la ley? ¿No han oído la ley? Ah, pero de Galicia. Eso es de Galicia, pero la de España. ¿Qué les está diciendo aquí Pablo? Con más contexto. Me voy a meterles más contexto. Habían unos judaizantes que a los que venían al conocimiento de Dios, en la fe en Yeshua, les decían, si ustedes quieren ser salvos, deben circuncidarse bajo el rito de Moisés, deben hacer esto, no sé qué, si se mata, y les metió un poco de leyes, que ya hemos estudiado en otros pasajes, de eso de Hechos 15. No era una circuncisión bíblica, sino una circuncisión tradicional que implicaba el guardar la halajá, la tradición, las costumbres orales. O sea que en contexto un poquito más amplio, Pablo les está diciendo, ¿ustedes quieren someterse a las costumbres y tradiciones de la ley? ¿Cuál ley? Pues la halajá, la costumbre, la ley que guardaba el judaísmo de la época de Pablo, más no la ley que Dios había dado. ¿Por qué podemos entender esto? Porque el mismo Yeshua, Juan, que es antes de Pablo en esto, el mismo Yeshua reprende a los fariseos y a los judíos de la época por poner mandamientos de hombre por encima de la ley. Con su ley invalidan los mandamientos de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que la Jerusalén actual de la época de Pablo guardaba más halajá e instrucciones humanas que Torah e instrucción divina del cielo, instrucción que proviene del cielo. ¿Más entendimiento? Ok, entonces así podemos deducir que Pablo está diciendo, ustedes se van a, o sea, ¿really? ¿Really? ¿Te vas a someter a los mandamientos de hombres para ser parte cuando no necesitas someterte a mandamientos de hombres para ser parte de Israel? Ojo, mandamientos de hombres, tradiciones, costumbres, alajás, caminos. Por eso te dice Pablo, no has escuchado la ley. Ahí sí se refiere a la Torá.
Porque no está en la halajá lo que pasó con Abraham, está en la Torá, lo que pasó con Abraham. Y ahora Pablo dice, esto es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Contexto, Jerusalén actual en esclavitud, sometida por los romanos. Jerusalén actual regida por la ley tradicional, por las costumbres, ¿cierto? Que se basaban en la Torá, pero que ya para la época de Pablo, la Torá estaba un poquito más alejada del pueblo y el pueblo vivía más por las costumbres que por la misma ley. Ahí es donde tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Ojo, pero eso no está escrito en la ley. Pero no, es que es la tradición de nuestros ancianos. O sea que esto implica que la Jerusalén actual se regía más. Le ponía más cuidado y más valor a la tradición de los ancianos y a las alajás que a la misma ley. Por eso eran capaces de deshonrar a padre y madre, prefiriendo dar las cosas que pudieran ayudar a sus padres en necesidad para darlas al templo como ofrenda. De lo cual dice Dios, a través de Yeshua, más bien dice el mismo Yeshua, ustedes están invalidando la ley, porque enseñan a sus discípulos a ofrendar, a dar, cuando sus padres en casa están pasando necesidad. Y la Torah dice, honra a padre y madre. ¿Ven que tiene todo más sentido así? Entonces, la alegoría que está dando Pablo es, la esclavitud de este pueblo, de esta Jerusalén actual, es Agar. ¿Cierto? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y aquí ya pone a Sara como la libre. Agar la esclava, hijos esclavos, ahí están esclavos. ¿Y por qué están esclavos? Por su propia desobediencia, por su propia necedad. Y es parte de las maldiciones de la ley. Pero Sara, la libre, da hijos para libertad. O sea que la libertad que implica, dice el salmista David, guardaré tu ley eternamente y para siempre, ¿y qué? Y andaré en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué hace la ley? Nos libera. ¿Qué hace la tradición humana? Las costumbres humanas nos esclavizan. ¿Qué pasó? Un pueblo que estaba viniendo, gentiles, al arrepentimiento, les dice Pablo, ojo, porque si ustedes quieren guardar la ley, la tradición, eso de que circuncídense bajo el rito de Moisés, que se laven las manos y que no sé qué, yo les voy a decir una cosa, oigan la ley primero, y es que la ley, usando esta alegoría, se refiere a estos como esclavos, y ustedes son libres, libres de guardar ¿qué? Alajás e instrucciones de hombres, no libres de que, no, entonces ahora anarquía. Por Yeshua no guardamos la ley porque Yeshua invalidó la ley. No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Y ninguno puede enseñar un mandamiento, eso es como pequeño. Yo he venido a cumplirla, ¿cierto? Así que lo que está Pablo haciendo aquí es dándonos una comparativa y diciéndonos, Agar es la esclava, Sara es la libre, ustedes son hijos de la libre, la que desciende del cielo. ¿Qué descendió del cielo? La Torá. La instrucción vino del cielo, pero el judaísmo de la época, cuando vio a la misma Torá hacerse carne, ¿qué hicieron? No quisieron oírla, porque prefirieron ¿qué? Seguir lo humano, las tradiciones, las costumbres. ¿Ven cómo cobra sentido esto hermoso? Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Ustedes son hijos de la libre, de las enseñanzas de Yeshua, las que vienen del cielo, de las cuales ellos no quisieran oír. No son hijos de la esclavitud, así que no se sometan a eso. Por eso los de Jerusalén del concilio dicen, no. ¿Cómo así que los vamos a imponer esto? No, que se vengan de ahogado, de sangre, de los sacrificados a los ídolos y que, porque Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas donde el lío cae de Shabbat. Ahí van a aprender de cómo se deben circuncidar, no bajo el rito de Moisés, que era un rito no que en la Torah esté, sino que alágicamente se hacía. Y van a aprender los mandamientos. Eso quiere decir, van a vivir en libertad. Pero en una libertad que vino del cielo. Cuando Dios saca a su pueblo a libertad, le da los mandamientos para hacerlo libre, no para hacerlo esclavo. Lo hace libre, ¿no? Así que, hasta ahí,
Ya es más entendible este capítulo de Gálatas. ¿Cierto? ¿Has clear as day? Ahora, versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no era del hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí Pablo sigue con sus alegorías y con sus cuestiones y resulta aquí en un asunto, y es, porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y aquí ya lo que está diciendo Pablo no tiene que ver con Agar y con Sara. ¿Por qué? ¿Sara tenía marido? Sí. ¿Quién no tenía marido? Agar. Pero Pablo está diciendo, escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y canta, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí no puede estar hablando de Sara y Agar, porque Agar era la desolada. Y dice, más serán los de la desolada que de la que tiene marido. Si seguimos en esa lógica, Pablo aquí ya no está hablando de eso. O sea, bueno, si seguimos en la lógica que se le da al texto, bueno, o lo que aparentemente muestra, pues decimos, no, aquí está hablando de Sara, pero Sara no era la desechada, la desolada, ni la que no tenía marido. Entonces aquí, Pablito, ¿qué pasó? Pablo aquí ya no cita la Torá, está citando Isaías. Y aquí está hablando acerca de una que está en cautiverio y una que está libre. Y aquí ya Pablo se nos va a el tema de las dos casas. ¿Cuáles son las dos casas? Una que tiene marido. ¿Cuál es la casa que tiene marido? ¿Ah? Judá. ¿Por qué? Porque aunque fueron esparcidos, aunque fueron llevados, perdón, cautivos a los babilonios, regresaron, ¿cierto? Y a hoy en día, el año en que estamos, se sigue identificando como una casa que teme a Dios, pero no cree en Yeshua. No en su mayoría, pero digamos que en lo tradicional sí. Podríamos hablar de esa que tiene marido, que está ahí. Siempre ha tenido marido. Y otra que es desechada y es estéril, no tiene marido. ¿De quién? ¿Quién fue desechada? ¿Cuándo fue desechada Israel, la casa del norte? Cuando Dios se divorció de ella. Cuando Dios le dio carta de repudio y le dijo, fuera de aquí. La llevó cautiva y la dispersó entre el mundo, entre las naciones. Ahora tiene sentido que Pablo diga, está escrito, regocíjate estéril la que no da luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Y de quién Pablo dice que somos hijos? De la que fue desolada, de la que quedó por fuera, esparcida. Ustedes son Gálatas, gentiles, naciones, pueblos que están viniendo al conocimiento de Dios. Ustedes que no, de ustedes que se esperaba, que dieran a luz hijos, no. ¿De quién se esperaría que tuvieran hijos? De la que tiene marido, de la que está en Jerusalén, pero esta está en esclavitud, esta está cegada, esta sigue costumbres y tradiciones humanas. Pero ustedes, ojo, no se metan en eso mismo, porque ustedes oyen las palabras que vienen directamente del cielo. Ustedes siguen las enseñanzas de Yeshua, el pan que descendió del cielo, para que del que del coma no muera. ¿Ven lo hermoso? Así que Pablo, en este verso, espero les haya quedado claro, está hablando desde eso. No está diciendo no hay que guardar la ley, no, está diciendo no sigan costumbres y tradiciones humanas. Sigan la ley que descendió del cielo, a Yeshua que se hizo carne y vino, habitó entre nosotros, nos dio su palabra, su camino. La escritura dice, echa a la esclava y a su hijo, porque no era el hijo de la esclava con el de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, lejos, quería traer este pasaje, lo hemos estudiado antes en Gálatas, pero quería traer este pasaje porque es una pregunta compleja
y que debemos tener presente siempre. Ay, pero ¿y si Gálatas 4 dice que somos que los que guardan la ley, porque es el Sinaí y Agar, que está en Arabia, que están bajo esclavitud, nosotros somos hijos de la espiritual del cielo, las que no guardan la ley? Mentira, eso no es lo que está diciendo Pablo. Leamos a Pablo bien, entendamos a Pablo bien, porque podemos estar haciendo doctrina de una interpretación errónea de las palabras de Pablo, que siempre recuerdo a Pedro diciendo son difíciles de entender y algunos indoctos e inconstantes tuercen. ¿Para qué? ¿Para qué la tuercen? Para su propia perdición. Y cerramos el capítulo 21. Aconteció que en aquel tiempo Abraham habló a Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, a mi hijo, ni a mi nieto, ni que conforme a la voluntad que yo te he dicho contigo, harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Abimelech era ¿qué? Pero él era ¿qué? ¿De qué grupo? ¿De qué pueblo era? Abimelech, él era filisteo. Y aquí le dice: ahora pues júrame por Dios que no me faltarás a mí ni a mi hijo. ¿Se acuerdan que ellos hacen un compromiso ahí, tales? Bueno. Sino conforme a la bondad que yo hice contigo cuando pasó lo de su esposa y no sé qué, bueno. Tú harás conmigo y con la tierra en la que has morado. ¿Por qué le dice esto a Abimelech? Así rápidamente, pues Abimelech conocía el Dios de Abraham. Primero que le había prometido esa tierra, ¿no? Seguramente había conocido acerca de esto. Y aquí Abimelech, pues, se cura un poquito de salud y le dice: ten misericordia de mí como yo la tuve de ti, porque sé que esto al final va a ser tuyo, todo esto aquí no tendré yo veras en el entierro, así que hazme misericordia. Respondió Abraham: yo juraré. Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. O sea, le dijo: oye, hombre, ese yo lo cavé, ¿qué pasa ahí, Abi? Le dijo así a Abraham. Así le decía a Abraham a Abimelech: oye, Abi, ¿qué pasó con mi pozo? ¿No? Y entonces le respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó aquel pozo o aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de sus ejércitos, y volvieron a la tierra de los filisteos. Plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Yahweh, el Eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Fíjate que aquí hay un juego de palabras, porque ¿cuántas corderas le da Abraham a Abimelech? 7, ¿cierto? 7. ¿Para qué? Lo recombinó por un pozo, ¿no? Y llama a aquel lugar Beersheba. Y hacen un pacto. ¿Qué común tienen todas esas cosas? Eshba. El 7. 7 ovejas, ¿sí? 7 pozos. Pozo. El nombre del pozo, Beersheba, y juramento se dice igual. Todos tienen la misma raíz en el 7. El 7 es un número de un pacto, de perfección, de plenitud. Y tiene algo interesante, y es que el pacto hace referencia a ese pozo, a ese juramento, a esos a esas cabras que le da Abraham a Abimelech. Así que el pozo del juramento, que es lo que traduce Beersheba, también se puede traducir como el pozo de los 7, o podríamos decir los 7 pozos, ¿verdad? Entonces, el 7 implica señal de pacto. Cuando Yahweh termina la creación, pone el 7º día como señal de su creación, como sello de su creación, y un pacto, una señal de identidad entre su pueblo y él. ¿Por qué guardamos el Shabbat? Es una señal de que somos parte del pueblo del pacto.
el pacto que Dios hizo. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este pacto aquí reafirma a Abraham estableciéndose en la tierra que sería luego para sus descendientes, ¿no? Una tierra que empieza a ser de alguna manera propiedad de Abraham, lo empieza a adquirir, ¿sí? Ese anticipo del pacto. Y tierra diciendo, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Yahweh, el Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y aquí hay un comentario que es tradicional y que podría de pronto ayudarnos a entender este último verso. Plantó un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh. La lectura misma aquí pareciera que lo que hizo Abraham fue que allí en Beersheba plantó un árbol y empezó a alabar el nombre del Señor o a invocar el nombre del Señor, ¿no? Es curioso, como que, bueno, llego aquí, yo me siembro este árbol y empiezo a cantar o a invocar el nombre del Señor. Es lo que menciona aquí el texto así. Pero hay una enseñanza con respecto a esto y es por la palabra tamarisco, eshel, que en su raíz se puede traducir como preguntar o pedir. ¿Qué interpretan en la tradición los rabinos acerca de esto? Lo que dicen los rabinos, lo que hizo Abraham no fue literalmente como sembrar un árbol y empezar a invocar el nombre del Señor, sino que lo que hizo, de acuerdo a la raíz de eshel, que es pedir y preguntar, hizo como una especie de lugar de hospedaje, siendo Abraham uno de los más hospedadores de la escritura, ¿no? Hizo un lugar de hospedaje para que las personas que pasaran por allí fueran enseñadas, instruidas por Abraham acerca del Eterno. Ahí la raíz de tamarisco, que es eshel, que es preguntar o pedir. Como si lo que hizo allí Abraham fue, cobraría un poquito más de sentido, poner un lugar donde yo invoco el nombre del Señor, transmito ese conocimiento, lo enseño a otros, ¿no? Entonces, me pareció interesante ese comentario y podría aplicarse con cierto sentido al invocar el nombre del Señor. O sea, como que, bueno, ahora este lugar que ahora me pertenece, voy a dedicarlo ahora para el conocimiento de Dios, para transmitir el conocimiento de Dios. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, ¿no? Aquí cierra el capítulo 21 con este asunto. Así que, bueno, hoy vimos varias cosas en este capítulo, en esta situación, ¿no? El nacimiento de Isaac, la promesa cumplida, la despedida de Agar con su hijo, esa alegoría que volvimos a repasar en Gálatas, y este cierre del pacto con Abimelech, y digamos que el inicio de un nuevo tiempo para Abraham ya en tierra de Canaán. Pero todo no puede ser tan bonito, tan chévere, porque en el capítulo 22, que veremos en la tarde, en la enseñanza, llega la prueba, como diría Pedro el Escamoso, máxima. Y en la prueba máxima, porque la prueba máxima que va a tener Abraham de su fe, si esperar 25 años para ver la promesa cumplida fue difícil, pues la prueba máxima que le va a dar el Señor aquí va a ser más compleja, ¿no? Y si quieren saber cuál es esa prueba máxima, nos vemos en el siguiente capítulo, capítulo 22, que es bien bonito ese pasaje. Así que familia, gracias por compartir con nosotros, por disponer de este tiempo, por tomarse el momento de sentarse a la mesa y compartir con nosotros el alimento espiritual. Espero que la palabra del Señor llegue a nuestras vidas y nos transforme, nos cambie, cumpla ese propósito por el cual Él la envía, que el conocimiento de Dios nos fortalezca, nos aliente, nos enseñe a seguir, a esperar, ¿no? En todo tiempo, pacientes a las promesas y a las palabras de nuestro Dios sin apresurarnos, porque del afán solo queda el cansancio y las consecuencias de este. Más bien, sosegadamente y tranquilamente confiemos
y esperemos en la voluntad del Señor. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buen día a todos, Shabbat Shalom, y nos vemos en una próxima ocasión. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo ascendió, volverá lo prometió.
volar.